Bueno, pues vamos a empezar nuestra conversación. Eh, bueno, primero me dio mucho gusto el ambiente en la sala. Este era un reto importante para todos. No sé qué tanto conocen de la obra de Tarkovsky, que decíamos hace rato que no es una obra nada extensa, son 7 películas nada más. Comparada con la obra de otros realizadores, es una obra muy pequeña, pero yo siento que pasa lo que con Tarkovsky pasa lo que dice Scorsese que ocurre con Kubrick, ¿no? O sea, Kubrick hizo 13 películas, nada más, y podríamos decir que es una cantidad bastante pequeña comparada con otros directores. Pero dice Scorsese, son 13 películas para 13 vidas, ¿no? Porque en 2001, en Barry Lyndon, en Naranja Mecánica, en Ojos Bien Cerrados, vamos a seguir encontrando significados y maravillas tecnológicas, cinematográficas y un sentido del cine único. Y bueno, pues por eso Kubrick es quien es, pero también Tarkovsky es quien es. Y ya les decía yo al principio que no se trata tanto de explicar, o sea, qué quieren decir esas golondrinas que salen cuando la mujer que está pidiendo ser madre abre el manto de la Virgen. Pues quién sabe, esta idea de la vela que tiene que cruzar completamente la piscina sin apagarse, ¿qué significa? No, pues quién sabe, ¿sí? Lo que importa es lo que uno siente, o sea, aquí estamos en un cine donde como el director adopta un ritmo poético, las cosas pasan de una forma distinta al cine tradicional, el ritmo es completamente distinto, por eso Tarkovsky tiene no quiero decir que la gente se duerma con Tarkovsky, quiero decir más bien que la gente tiende a sufrir un efecto hipnótico de las imágenes de Tarkovsky y uno se va, o sea, de repente hay imágenes que tienen una fuerza tal que finalmente uno termina yéndose y no es que le gane uno el sueño, es que finalmente si de por sí el cine es un sueño, según muchos psicoanalistas, porque las luces se apagan, abrimos los ojos de nuevo, hay la luz empieza a contarnos historias. Bueno, también las películas de Tarkovsky son un sueño y son un sueño donde ese ritmo poético que nos va llevando el director va conformando el corpus de la obra, ¿no? Nostalgia es una película que se filma en un momento crucial para Tarkovsky. Después de aquella película que recuerdan que vimos un fragmento que era la infancia de Iván, donde gana el León de Oro en Venecia y donde finalmente pues Tarkovsky se vuelve una de las figuras predominantes del nuevo cine soviético, pues la tenaza de la censura y de la cerrazón ideológica de las autoridades cinematográficas soviéticas vuelve a aparecer y entonces sus siguientes películas van a tener y van a sufrir muchos embates por parte de una censura oficial que pretendía que Tarkovsky se quedara en los terrenos del realismo socialista, que siguiera hablando del proletariado y los trabajadores y el partido y todo lo que ese realismo socialista implicaba, cuando Tarkovsky pues es un alma libre que pues empieza a hablar y empieza a pensar acerca de temas como por ejemplo el arte y el artista y el arte y la sociedad, ¿no? La segunda película de Andrei Tarkovsky fue una pues película semi biográfica de un personaje pintor de íconos religiosos en la Rusia medieval que se llamó Andrei Rublev. La película, de poco más de 3 horas de duración, nos lleva a ver no tanto el proceso artístico de Andrei Rublev, que si uno ve la película uno podría quedar un poco desencantado de ese asunto, sino de ver el contexto salvaje y brutal en el cual Andrei Rublev se convirtió en el pintor de íconos religiosos más importantes de su época y cómo esos íconos religiosos buscaban una trascendencia espiritual en medio de una época profundamente salvaje e inhumana, ¿sí?
Entonces, bueno, Andrei Rublev es una película donde esta confrontación del artista y sobre todo el artista y el Estado o el artista y el sistema provoca un divorcio total de Tarkovsky con las autoridades soviéticas, que incluso en el Festival de Cannes, donde se exhibe por primera vez Andrei Rublev, prohíben su proyección, impiden que se le dé cualquier tipo de reconocimiento, y ya con ese castigo Tarkovsky tiene que pasar varios años en la banca hasta que el éxito internacional de 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, movió a la industria del cine soviético a tener una respuesta a ese éxito del mundo capitalista, ¿no? Y entonces, bueno, la respuesta, ¿cuál fue? Pues la adaptación de una novela de Stanislav Lem, una novela de ciencia ficción que se llama Solaris, en la cual, pues otra vez, estamos en los terrenos de, en primera, la ciencia ficción soviética, que no es como la ciencia ficción estadounidense. La semana pasada hablábamos de nombres como Ray Bradbury o Philip K. Dick o Arthur C. Clarke, ¿no? Bueno, aquí estamos en terrenos de una ciencia ficción mucho más filosófica, mucho más existencialista, y pues finalmente Stanislav Lem le inspira a Tarkovsky una película muy libre, finalmente es una adaptación libérrima de Solaris, donde tenemos la historia de un grupo de astronautas que viajan hasta un planeta del cual se dice que cuando uno entra en contacto con su atmósfera, los deseos y los sueños personales y las pesadillas también se materializan. Entonces, bueno, esto provoca que Tarkovsky empiece toda una reflexión, sí, de ciencia ficción, pero que en cuanto tocamos Solaris, nuestro protagonista empieza a soñar con su esposa muerta, a la que ve completamente viva en los pasillos de la nave espacial. También está la figura del padre, o sea, hay muchos fantasmas del mundo de Tarkovsky que aparecen en esta película que es Solaris. 2 años después, en 74, Tarkovsky filma una película, su primera gran película en ese sentido personal, que se llama El Espejo. Una película muy compleja narrativamente, donde tenemos al menos 3 o 4 planos narrativos que se van superponiendo uno sobre el otro. Por un lado tenemos la historia de Tarkovsky niño y su relación con su madre, la historia de la madre como una mujer trabajadora, como una obrera en la época del estalinismo. Tenemos también otro nivel onírico donde de pronto la fantasía, el color, todo lo que es en sí la película se transforma para finalmente conformar un retrato cinematográfico, poético del propio Andrei Tarkovsky. Por eso la película se llama El Espejo. En el 79 regresa el maestro Tarkovsky a la ciencia ficción para una película llamada Stalker, en la cual un grupo de personajes guiados por un hombre bastante misterioso recorren un lugar llamado La Zona, y la zona está digamos, rodeada de un paisaje apocalíptico después de una guerra nuclear. Ahí es donde Tarkovsky empieza a tomar el tema del fin del mundo, que en Nostalgia y sobre todo en El Sacrificio, que son sus 2 últimas películas. Por cierto, El Sacrificio se está proyectando en este momento en las 2 cinetecas. Nada más chequen horarios, es una película de 2 horas y media, pero se está proyectando en este momento en la Cineteca Nacional, aquí en Las Artes y en Joco, la copia restaurada más reciente de El Sacrificio, que va a ser su última película, ¿sí? Película en la cual, nada más damos la sinopsis, pues tenemos a un grupo de personajes en Suecia, donde de pronto viene el fin del mundo, ahí se materializa el fin del mundo, y el protagonista, interpretado por el mismo actor que hace el papel del loco aquí en la película, el actor sueco Erland Josephson, que es una clara referencia al cine de Ingmar Bergman, es el otro gran actor bergmaniano, además de Max von Sydow, pues tiene la posibilidad de parar el fin del mundo siempre y cuando se acueste con una bruja, ¿no? Ahí les dejo la película. Esta es una cosa excepcional, está proyectándose en estos momentos aquí en la Cineteca, y esa fue la última película de Andrei Tarkovsky, y desgraciadamente
muy joven, a los 56 años de edad aproximadamente, Tarkovsky muere en París de un tumor en los pulmones, un cáncer pulmonar que pues ya no le permite regresar a la Unión Soviética. ¿Hubiera valido la pena que regresara si no hubiese estado enfermo? Desde luego que sí, porque justo en el momento en el que Tarkovsky fallece, las políticas de apertura de Mikhail Gorbachev hubieran permitido que Tarkovsky regresara a su tierra y se pudiera reincorporar pues a un nuevo cine ruso que seguramente hubiera hecho cosas muy interesantes. Pero la vida es así. Finalmente Tarkovsky no volvió a ver su tierra, no volvió a ver a su hijo y eso le dolió en el alma profundamente. Ahora, cuando Tarkovsky se le cierran las puertas y lo amenazan continuamente de que no va a tener financiamiento, de que sus guiones van a ser destazados, trata de levantar un Hamlet, se lo tiran. Entonces, bueno, está en un momento realmente muy triste para un creador del tamaño de Tarkovsky, que además, por otra parte, tenía mucha vara alta el padre, el poeta Arseny Tarkovsky, que por cierto es mencionado aquí en la película. ¿Se acuerdan que es el libro de poemas que va leyendo la traductora, ¿no? Durante el primer acto de la película? Arseny Tarkovsky era una de las vacas sagradas artísticas del estalinismo. Por eso Tarkovsky también tuvo la posibilidad de entrar derecho a la escuela oficial de cine en Rusia. O sea, finalmente había tenido eso. Pero a Tarkovsky le están cerrando continuamente las puertas y las invitaciones por parte del extranjero también le están llegando. Entonces, ¿qué hace Tarkovsky? Pues bueno, aprovecha una coyuntura muy importante, que fue la visita de Tonino Guerra a la Unión Soviética, a dar cátedra de guión, a dar conferencias de guión, como lo hace todo el mundo que estamos relacionados con el cine, ¿no? Era algo completamente casual. Tonino Guerra, pues es uno de los guionistas más importantes del cine italiano, un poeta también en sí mismo, un hombre que, pues bueno, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto de forma muy cercana, y que, bueno, pues va a colaborar a partir de la década de los 70. Sí, Laura. Sí, también, a eso iba. Justamente, lo vamos a ver trabajando con directores de gran importancia. Por ejemplo, Federico Fellini, pues bueno, Tonino Guerra fue el que bajó el balón de los recuerdos de Fellini a toda esta magia que ocurre en Amarcord, por ejemplo, y también se va a volver el escritor o coescritor favorito de Theo Angelopoulos, ¿no? Entonces, bueno, Theo Angelopoulos por sí mismo es extraordinario, pero cuando entra Tonino Guerra, la inyección de poesía que sufre el cine de Angelopoulos es verdaderamente extraordinario. Entonces, pues Tonino Guerra, ni tardo ni perezoso, pues conoce a Andrei Tarkovsky y le dice: oiga, maestro, pues ¿por qué no armamos un proyecto? ¿No? Y bueno, obviamente el armamos un proyecto llevaba por debajo, es la oportunidad para vámonos, ¿no? Y entonces, muy sabiamente, Tonino Guerra contactó a la gente de la RAI, de la Radio Televisión Italiana, y finalmente la RAI arma un convenio de coproducción con Lenfilm para poder filmar Nostalgia, pero la película se tiene que filmar en Italia. Entonces el maestro Tarkovsky sale de territorio soviético sabiendo que no va a regresar, que obviamente la oportunidad va a ser una gran oportunidad y él no va a regresar hasta que no cambie la situación en su país o la situación de las autoridades cinematográficas hacia él. Entonces, pues Nostalgia finalmente se filma en Italia, se filma con actores, bueno, el actor, el protagónico es ruso, la de traductora es italiana. Erland Josephson es un actor sueco que habla distintos idiomas, entonces la película él la filma en italiano, y entonces la película finalmente se estrena en el Festival de Cannes y Tarkovsky gana el premio de mejor director. Y eso ya dejó muy claro que a partir de ese momento Andrei Tarkovsky ya se incorporaba al cine occidental de una manera completamente abierta. Lo cual, pues bueno, finalmente no estamos hablando de un Alfonso Cuarón o un Guillermo del Toro que
que son cineastas mucho más vistosos y mucho más espectaculares. El cine de Tarkovsky es un cine que tiene un nicho muy importante en el cine de arte, por lo tanto, pues los proyectos no fueron saliendo como si fueran palomitas, ¿no? O sea, fue de alguna manera pensando qué hacer y desde luego pensando en su propio universo. Ahorita hablamos de nostalgia, pero por ejemplo El Sacrificio es una película producida con casi todo el equipo que trabajó con Ingmar Bergman en sus últimas películas. Erland Josephson, la foto de Sven Nykvist, la dirección de arte de Anna Voss, o sea, todo el equipo de Fanny Alexander trabajando con Tarkovsky, ¿no? Y obviamente hay un nexo espiritual de Tarkovsky con Bergman fuertísimo. Entonces no iba a filmar Tarkovsky cualquier cosa, ¿sí? Eso es algo muy importante. Ahora, hay un libro que se los recomendamos mucho porque creo que esa es una forma en la cual ustedes se van a poder acercar, si les interesa la figura de Tarkovsky, a este cineasta tan especial. Esculpir el tiempo o esculpir en el tiempo, dependiendo de la traducción que encuentren. En México los derechos los sigue teniendo la ahora Escuela Nacional de Arte Cinematográfico de la UNAM, antes CUEC, era quien tenía los derechos de este libro. Pues Esculpir el tiempo fue una forma en la cual Tarkovsky se dio la oportunidad de compartir con el lector que se quiera acercar toda su teoría, todo su sentido del cine, todo su sentir acerca de por qué su carrera se vio tan dificultosa, ¿no? Para poder tener una continuidad digna, ¿no? Y finalmente sus perspectivas ante lo que iba a venir después. El libro se escribe inmediatamente después de terminado el rodaje de Nostalgia. Todavía no tiene pensado El Sacrificio. Entonces, el libro quedó como en un justo medio y finalmente es una forma muy padre de acercarse a Tarkovsky porque Tarkovsky es la persona más lúcida del mundo. Si a ustedes la película les pareció densa, pesada, ¿no? Tarkovsky se expresa de una manera clarísima sobre qué quería de su cine y qué quería del cine. En primera, hacer un cine que tenga esta naturaleza poética. Y acuérdense que la forma es fondo y el fondo es forma. Esa es la fórmula de las grandes películas de la historia del cine. Nostalgia, vámonos a centrarnos en Nostalgia. Nostalgia es una película que tenía que estar filmada de esta forma y no de otra forma, para poder entrar en esto que Tarkovsky nos va sumergiendo, desde luego tomando en cuenta un gancho dramático, que finalmente el gancho dramático no va a importar porque nosotros vamos hacia otro lado que Tarkovsky nos quiere sumergir. ¿Cuál es ese gancho dramático? Bueno, podrá ser interesante o no, no lo sé, pero es la historia de un artista, de un poeta ruso, que acompañado de una traductora del ruso al italiano, porque están de viaje por Italia, por cierto, la traductora guapísima, ¿no? Estos dos personajes están buscando las huellas de un músico ruso que a finales del siglo XVIII se mudó a Italia, escapó a Italia. Y toda su obra la hizo pensando en regresar a su país, en volver a la madre patria, ¿sí? Por ahí se hablaba de que había estado enamorado de una mujer, pero no, realmente el peso era regresar a su patria, sabiendo perfectamente que regresar a Rusia, a la Rusia del siglo XVIII, era seguir siendo un esclavo, pero no le importó. Y entonces, pues bueno, este personaje se pierde en el tiempo y el espacio y estos personajes lo buscan. Esa es la idea general. Luego aparece el loco, el poeta, como ustedes le quieran decir a Domenico, que es un personaje donde Tarkovsky ya empieza a explotar ese lado poético de la historia y de la relación nuevamente de la poesía con el mundo. ¿Ven cómo no es tan difícil? O sea, pues yo en serio, o sea, vean cómo no es tan difícil. En el lado del poeta ruso tenemos, porque a la traductora la sacan bastante rápido de cuadro, pero en el lado del poeta ruso tenemos a un personaje que no necesita más que mirar a la cámara, nosotros somos la cámara, mirar a la cámara, romper la cuarta pared y llevarnos a estas imágenes de una Rusia rural, donde seguramente él pasó su infancia,
oímos el canto de unas mujeres que se alcanzan a oír en el fondo, vemos estas presencias femeninas, seguramente la madre, la abuela, los caballos, ese maravilloso pastor alemán, que por cierto el pastor alemán era el perro de Tarkovsky, al que amaba con locura y que protagoniza un montón de sus Polaroids. Por ahí métanse, si les interesa el tema, métanse a Google y pónganle en el buscador en imágenes, pónganle Tarkovsky Polaroids y van a ver todo lo que hizo Tarkovsky tomándole fotos a su perro a las 6 de la mañana, así con estos paisajes llenos de niebla y el perrito ahí posando, ¿no? Porque era un pozón y aquí es donde más se luce el perrito en toda la película. Pues bueno, vemos a este personaje que no necesita más que mirarnos para que nosotros entremos a ese mundo de la infancia, a esa evocación de esa Rusia profunda. Y no necesita Tarkovsky ni ponernos ruidos de arpa, ni ponernos nada. El cambio de el recuerdo o de la nostalgia en ese sentido hacia el personaje se da de forma automática. Doménico es la preocupación de Tarkovsky hacia un mundo que desde la perspectiva tarkovskiana se estaba encaminando al fin del mundo. Échenle porras, hace 41 años se filmó esta película y nosotros estamos cada vez más cerca del fin del mundo. Tarkovsky ya lo sentía. Kurosawa, por ejemplo, en los 70, cuando hace Dersu Sala y algunas películas después, también Kurosawa piensa que el fin del mundo va a ser, en este caso, la degradación de la naturaleza. En el caso de Tarkovsky es la degradación de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo, y conste que Tarkovsky no conoció ni los smartphones, ni la casa de los famosos, ni nada de eso. Tarkovsky ya estaba diciendo hace 41 años, esto nos va a llevar al fin del mundo. La falta de poesía en el mundo, la falta de sensibilidad, la falta de empatía. El loco funciona como el loco clásico de la dramaturgia clásica que desde su locura alcanza a ver el mundo más allá de lo que es. Y llega a tal grado que se sacrifica, se inmola a sí mismo en esta escena terrible del acto que está organizando ahí en una plaza pública en Roma. Y que finalmente no se concreta porque lo que queda finalmente es el dolor, la agonía de un hombre quemándose vivo. Ni siquiera Beethoven se oye bien porque se descompone el disco, ¿no? Y Doménico se destruye a sí mismo. Y eso es algo que Tarkovsky también tiene como un sentimiento en ese momento. O sea, todos los que estamos haciendo arte, todos los que estamos queriendo de alguna forma salvar al mundo, nos vamos a acabar inmolando, nos vamos a acabar destruyendo, porque esto va a ser mucho más grande que nosotros, ¿sí? Ahora, el personaje Doménico con el poeta ruso, pues van compartiendo filias y fobias, y eso los hace también con una camaradería muy especial. Por ejemplo, vean ustedes este lugar donde vive Doménico, que sabemos porque nos lo cuentan los chismosos que se están dando un baño de azufre ahí en la piscina. No, es que ese cuate dijo que iba a llegar el fin del mundo, otra vez la idea el origen de la idea del sacrificio, ¿no? Este cuate dijo que iba a llegar el fin del mundo y entonces encerró a su familia durante 7 años. Y claro, lo hizo porque era un celoso patológico con su mujer, pero hubieran visto cuando se abrió la puerta cómo salió su niño como ratón, completamente aislado del mundo. Bueno, tal vez Doménico hizo eso, tal vez no, finalmente es un hombre abandonado. Pero cuando Tarkovsky nos abre las puertas de su casa, es muy importante que ahí se hayan podido ustedes fijar en los objetos que están en esa casa. Ese espejo enmohecido, esos juguetes rotos. De repente entramos a una gran habitación donde está lloviendo todo el tiempo por dentro. Y que obviamente esa lluvia no es real, es una lluvia poética. Es una casa que está llorando todo el tiempo. Porque el personaje está llorando todo el tiempo. Esta escena donde se sube a una bicicleta que no va a ningún lado, ¿no? Esta escena donde lo vemos que, ¿se acuerdan que hay una escena donde abre una puerta para pasar al otro lado
pero no hay nada. Entonces, ¿para dónde está pasando? Bueno, en la mente del loco hay una habitación ahí. En la mente racional de nosotros estamos viendo esta casa que literalmente llora por dentro. Entonces, ¿qué hace Tarkovsky? Tarkovsky hace paisajes del alma de sus personajes planteadas en imágenes. Así como estos paisajes completamente nebulosos, fríos, áridos, pues son el alma del poeta ruso. En este caso, esta casa que llora por dentro es el alma de Domenico, y la escena de la Virgen, que es una escena hermosa, la escena de la Virgen con la traductora, también es su alma, ¿no? Todo lo que se habla ahí de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, por lo menos arrodíllese, dice, sí, pero ellas están acostumbradas, yo no quiero ser madre, ¿sí? Y de pronto vemos a una mujer que está rezando este rosario a la Virgen para que le dé la bendición de ser madre, y de pronto esta mujer abre el manto y del manto brotan estas golondrinas. ¿Ocurrió o no? No importa, en ese mundo, en ese contexto está ocurriendo y se da un milagro finalmente, ¿sí? La vela, el caminar con la vela, que es una de las escenas que más significan un reto para cualquier espectador, porque es un plano, es un traveling larguísimo donde sabemos que si el personaje se le apaga la vela, tiene que volver a empezar, y literalmente vuelve a empezar, y seguimos, y vamos viendo la angustia del personaje por ir cuidando esta luz, por ir cuidando esta vela. Finalmente, cuando logra llegar al otro lado de la piscina y preservar la llama, el personaje se desploma. Muere o no, no sabemos, no importa, pero finalmente ha logrado llegar con la llama viva hasta el final. ¿Sí? Sí, Lucerito. Y la escena de cuando está como en la calle abandonada, llena de basura, Ajá. cosas, y que abre la puerta de un ropero y Sí. como viejo ahí. Bueno, todo eso por ejemplo viene de la infancia de Iván, es una de las imágenes de la infancia de Iván. Iván también abre un refrigerador y se encuentra alguien viviendo adentro, ¿no? O sea, ya llegamos a un mundo en el 83, como lo veía Tarkovsky, llegamos a un mundo donde los locos ya les abrieron las puertas de los manicomios, pero ya nadie los acepta. No solamente porque estén locos, sino porque también ya están viendo más allá de la realidad, y eso no es bueno. Entonces los avientan a la calle, ¿sí? Sí, Laura. Es que eso fue en Italia. Franco Basaglia, de la psiquiatría, que abrió las Sí. puertas de los manicomios. Digo, es porque es mucha cantidad que hay ser italiana en la película Página Italiana. Claro. Me parece que está relacionado, porque lo de Basaglia debe ser como antes. Exactamente, y Tonino Guerra seguramente sabe mucho del asunto. Y la otra cosa es cuando Sí. va con la vela, pero es que antes sí se toma como una pastilla, como que saca de acá. Sí, se toma una pastilla. No, es que bueno, ahí, o sea, ahí es donde Tarkovsky pone como ese reto, ¿no? A ver, ¿por qué está llevando la vela? Divide la sala, ¿no? A ver, 40% del público va a pensar por qué está llevando la vela. 20% del público va a esperar que la vela llegue prendida hasta el final. Y el otro 10% del público está nada más viendo la película y está viendo las imágenes, ¿no? Entonces Tarkovsky da una libertad tan grande de interpretación que, bueno, lo de la vela es una metáfora de la vida. Sí, es que ¿Cuántas veces? Me recordó Sí. a la película Ida. La de Siempre se me olvida el nombre la de Pavel Pawlikowski. Es Ajá. Polaco, ¿sí? Sí, ¿Te acuerdas que termina que toman una pastilla? sí. Entonces, por eso yo. Puede ser que él se suicide, pueden ser muchas cosas, pero finalmente la vela es una metáfora de la vida. O sea, la vida, tú prendes tu vela, crees que la llevas y la vela se te apaga y tienes que volver a empezar. Y calcúlenle en sus vidas cada quien, no nos vamos a terapiar aquí, pero calculen en sus vidas cuántas veces se han tenido que regresar porque la vela se apagó. Y cuando en algún momento lleguemos al otro lado de la piscina y pongamos nuestra vela, nos vamos a desplomar, porque finalmente es la meta, ¿no? O sea, es como la Ítaca de la Odisea, o sea, ahí está el final del camino.
Es una metáfora de la vida, es una metáfora del personaje, es una metáfora de Tarkovsky mismo también. Pero eso sí, Nostalgia termina con uno de los planos más hermosos de la historia del cine y que ahí se siente el dolor profundo de Tarkovsky por no poder regresar a la madre patria. ¿Sí? Ahora hay un movimiento anti-Tarkovsky, me he dado cuenta un poquito en los textos más jóvenes, los textos de más jóvenes, que dicen, ay, están romantizando mucho a Tarkovsky, finalmente si no regresó fue porque no quiso. Bueno, no sé, ahí como ellos la vean, pero yo lo que veo aquí es, por ejemplo, esta imagen donde ya habíamos pasado por esa iglesia sin techo. Esa iglesia se quedó sin techo en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ya habíamos pasado por ahí y habíamos visto que el lugar está completamente hueco. El personaje recorre de un lado para otro y ya, pero en esa maravillosa escena final partimos de la imagen, otra vez la imagen de la Rusia profunda, la casa tradicional rural rusa, el personaje protagónico, el pastor alemán, y de pronto la cámara empieza a aventar un dolly back, sí es un dolly back, muy suavecito hacia atrás, y conforme la imagen se va abriendo, vemos que esta alma rusa, vemos que esta esencia rusa está arropada por esta nueva identidad, esta nueva casa italiana. Pero es una casa italiana que no tiene techo y de pronto empieza a nevar, ¿no? No hay música, el reflejo en el agua, ¿no? De ellos, pero el dolly back se sigue yendo hacia atrás y vemos como el alma de Tarkovsky, sí, qué padre y qué bueno que Tonino Guerra consiguió que se hiciera una película y Nostalgia finalmente existe y lo que ustedes quieran y manden, pero Tarkovsky se siente atrapado adentro de esta nueva identidad y además es una identidad sin techo y donde está cayendo nieve. O sea, no estamos hablando de un cobijo, no estamos hablando de un refugio, estamos hablando de un lugar donde está tu alma encerrada, pero finalmente esa es la nostalgia representada en el cine como ningún otro director la ha podido marcar, ¿no? Porque es el dolor, y Tarkovsky lo pone ahí en Esculpir el tiempo, dice, la nostalgia es una enfermedad mortal, quien la sufre nunca va a poder superarla hasta su muerte, sobre todo si el exilio nunca se acaba. O sea, hoy, por ejemplo, a las 10 de la noche les recomendamos un documental que no se va a exhibir fuera de ese contexto, un documental sobre Max Aub, este gran intelectual español que hizo teatro, hizo cine, hizo literatura, poesía, es una verdadera joya, gran amigo de Buñuel, de los surrealistas, ¿no? Pero 30 años después de estar exiliado en México, puede regresar a Valencia y el documental se llama El regreso de Aub. Y lo que hacen es tomar como punto de partida ese regreso 30 años después, que pues no es un regreso padre, porque regresas y ya no hay nada de lo que era tuyo está. Ya pasaron 30 años, ya la gente se murió, los que conocías se murió, ya toda la gente, los edificios ya cambiaron, España ya no era la misma de 1936, para nada. Entonces, pues obviamente esto genera en Max Aub toda una avalancha de recuerdos y de ideas que finalmente pone en una serie de textos que les pone la gallina sin cabeza, porque así se sentía caminando por las calles de Valencia, ¿no? Entonces, este documental lo produce la Universidad Valenciana y está muy interesante, sobre todo ahorita que vimos esto de nostalgia, pues bueno, en ese caso, un exilio que